esta clase. El día de hoy vamos a seguir viendo inversiones asociadas, vamos a terminar con inversiones asociadas hoy día. Y el día de mañana, que es nuestra última clase, vamos a ver lo que es leasing y un ejercicio más de inversiones en asociadas. Ya con eso ya terminaríamos para nuestra solemne y estaríamos haciendo la solemne el día lunes. El día lunes a las de 1:30 a 3 está la hora agendada para la solemne. Por favor, coordinar como para esa hora. ¿Dígame? ¿Va a ser solamente 1 hora y media? Sí, pero ahí, bueno, no les puedo adelantar lo que va a pasar ese día, pero va a tener dos partes, como tal, una que es teórica y una que es ejercicio. La parte de ejercicios es para esa hora. Solo la parte de ejercicios es para esa hora, ¿ya? Para todo lo demás, o sea, para la parte teórica van a tener lapsus más amplio durante el día, ¿ya? Pero eso les vamos a informar en el momento, ¿ya? Así que tranquilos con eso, solo que son dos partes, en esa hora, 2 horas, pues son 2 horas y media. En esas 2 horas y media ustedes tienen que hacer la parte de ejercicios, ¿ya? Sí, es que usted dijo de 1:30 a 3. Ah, perdón, me confundo fácil. Es de 2:30 No. a 3. Leí el horario de atrás, de abajo, que es de otra prueba. Ya, eso. Entonces, comprendiendo lo anterior, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Entonces, habíamos quedado en esta presentación, justo en estas rayitas, donde estábamos hablando que según la NIF 3, que es respecto a combinación de negocios, se debe emplear el método denominado a valor patrimonial, que es según el método de participación cómo se va a reflejar los cambios que tenga, por ejemplo, en términos de patrimonio, ya sea en las utilidades, ya sea en otras reservas, ya sea en cuentas de dividendos, por ejemplo. Todo eso que nosotros vemos en la cuenta, en el ítem de patrimonio, eh, todas esas variaciones que tengan las empresas, la vamos a poder evaluar y la tenemos que contabilizar según esta metodología. ¿Ya? Existen otras metodologías propuestas por la NIF. Lo que sí es importante aquí es que las contabilizaciones que vamos a hacer aquí, las podemos dividir en 3, ¿ya? A ver, la primera sería, lo voy a mostrar como en el gráfico que hicimos la vez pasada, aquí. Cuando nosotros hacemos una inversión pasiva, significa que nosotros estamos invirtiendo sin un fin estratégico como tal, ¿ya? O sea, es muy extraño que encontremos una inversión pasiva, es decir, menos del 20%, que sea con fines estratégicos, ¿ya? Porque básicamente no tenemos poder de toma de decisiones, los beneficios de, por ejemplo, reajustes en el patrimonio no se van a ver, como que no van a afectar tanto nuestros resultados debido a que el porcentaje es muy mínimo. Entonces se dice que una inversión pasiva podría ser contabilizada a valor razonable, que es lo que vimos en la clase anterior cuando hacíamos inversión en acciones. ¿Se acuerdan que veíamos, por ejemplo, veíamos un ejercicio en el cual teníamos, por ejemplo, una inversión del 4%, 6%? Bueno, es una inversión pasiva y podríamos catalogarlo hasta que no se demuestre lo contrario, que es una inversión que se hace sin fines estratégicos, sino que meramente de rentabilizar el disponible que tiene la empresa. Y se dice que eso tiene que estar contabilizado a valor razonable, ¿ya? Luego de eso tenemos dos tipos de contabilizaciones que podríamos ver, ¿ya? Primero, dentro de un 20 y un 50%, que se habla que existe una influencia significativa. Dentro de esta influencia significativa, dijimos que tiene un fin estratégico, desde un 20% hacia arriba tiene un fin estratégico, y lo que se habla ahí es que se adquiere una parte de la otra empresa, se adquiere parte patrimonial de la otra empresa, cuando uno invierte entre un 20 y un 50%, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de escenario, nosotros hablamos de que la contabilización tiene que ser por método de participación o a valor patrimonial.
Uy. Ya, entonces, recuerden esto. Se hace método de participación a valor patrimonial en caso de que exista influencia significativa o que exista la posibilidad de toma de decisiones. A ver, tiene que decir dos cosas. Que tenga influencia significativa respecto a la otra empresa. Listo, si dice eso, la contabilización se tiene que llevar a través de participación a valor patrimonial. Y lo otro que también puede decir es que esté entre un 20 y un 50%, ¿ya? Repito, es muy extraño que, por ejemplo, una inversión pasiva, un 10%, un 5% pueda ser una influencia significativa, pero todo va a depender. Ya va a depender de la cantidad de accionistas que tenga la empresa, la cantidad de participantes, ¿ya? Entonces, de repente podemos encontrar que, por ejemplo, el presidente, el dueño, el controlador de la empresa, no tiene un 60% de las acciones, sino que tiene un 10%. Entonces, en ese caso hay que leer bien lo que dice, si tiene control, influencia significativa. Ya no siempre en todos los casos vamos a tener acuerdo con los porcentajes, pero esto es a modo general. Y cuando nosotros hacemos a control, cuando tenemos un control, básicamente aquí lo que se va a empezar a hacer es, se continúa valor patrimonial, sin embargo, ya aquí va adquiriendo un poco más de tema de consolidación, ¿ya? Se comienzan a consolidar las cuentas, porque ya desde un 50% hacia arriba forma parte de la otra empresa. Entonces, si lo ponemos en un caso extremo, cuando se fusionan las empresas, es decir, cuando una adquiere a otra, tiene control sobre esta y podría tener una consolidación de sus estados financieros, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es una contabilización que tenga influencia significativa por método de participación a valor patrimonial, ¿ya? Para eso, nosotros tenemos distintas etapas en las cuales tenemos que contabilizar. La primera contabilización que hacemos es adquisición. Esta adquisición, nosotros se hace al iniciar y se hace al costo que ustedes adquirieron las acciones, es decir, como al valor razonable, para tenerla presente. Y finalmente, ese valor se tiene como en vista, pero la contabilización se realiza a valor patrimonial. Es decir, por ejemplo, a valor patrimonial, todas las acciones que yo tenía valían 1000, sin embargo, yo las compré a 1100. Entonces, de repente ahí usted puede estar pagando más de lo que costaba valor patrimonial o menos de lo que costaba valor patrimonial. Ya, en caso de que estos dos valores, el valor razonable y el valor patrimonial, sean semejantes, lo que usted debería hacer sería inversión en asociadas contra banco. Ya, la cuenta que aparece en los activos sería inversión en asociadas a cargo de banco. ¿Ya? El valor patrimonial es el patrimonio o valor justo de la empresa en la cual se invierte, multiplicado por el porcentaje de participación. Básicamente lo que está diciendo es que si usted adquirió un 30%, usted tiene que contabilizar las inversiones asociadas, por ejemplo, por el 30% del patrimonio de esta empresa. En caso de que no tuviera, por ejemplo, el valor razonable o el valor patrimonial por acción. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? Tenemos una diferencia entre el valor patrimonial y el valor que se pagó, ya el valor razonable. ¿Qué va a pasar aquí? Por ejemplo, en este caso decimos que tengo una adquisición con plusvalía, que se reconocerá una plusvalía por el mayor valor producido entre el valor pagado y el valor patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, usted pagó un precio más alto al valor patrimonial. Un ejemplo es, usted lo adquirió una acción, por ejemplo, lo compró en el mercado a 1500, pero a valor patrimonial, cuando nos vamos al estado de situación financiera y vemos el patrimonio, lo dividimos por la cantidad de acciones, nos damos cuenta que a valor patrimonial esto costaba 1000, por ejemplo. ¿Ya? Como la inversión en asociadas tiene que estar expresada a valor patrimonial, por ejemplo, compramos una acción,
por ejemplo, vamos a hacerlo más claro, vamos a comprar 20 acciones, ¿ya? Si compramos 20 acciones, por ejemplo, en este caso, va a ser, la inversión en asociada va a ser 20 por 1000, que serían 20.000. Sin embargo, cuando yo lo compré, cuando pasé por caja, a mí me cobraron 30.000. Porque yo lo adquirí a 1.500 cada una a las 20. Ya, yo compré 20. La pregunta es, ¿cuánto fue la plusvalía que yo pagué de más por cada una de las acciones? En total yo pagué 10.000 más adicional. Entonces ahí estaríamos en caso de una plusvalía cuando se produce el mayor valor entre el valor pagado y el valor patrimonial, que en términos sensibles, el valor pagado menos el valor patrimonial. ¿Cuánto fue la plusvalía? ¿Ya? Entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿Por qué se produce ese cambio cuando hay mayor o menor presión? La Por plusvalía, expectativa de especulación del mercado, básicamente. ¿Ya? pero si yo compro una acción y al momento de pagar, ¿por qué por qué justo se lo hago en el mismo momento? ¿O por qué sube y baja? No entiendo Ya. esa Una parte. cosa, entiendo, una cosa es valor patrimonial y otra cosa es valor razonable o valor de mercado. ¿Ya? El valor patrimonial solamente considera los términos contables, es decir, todas las ganancias, pérdidas que ha tenido la empresa, el desempeño de la empresa como tal en el día a día, lo que ha pasado. ¿Ya? El patrimonio contempla el capital, otras reservas y resultado acumulado. Eso es el patrimonio. Y que uno, si quiere saber cuánto es a valor patrimonial, cuánto vale cada acción, uno dice, mira, mi patrimonio dividido en la cantidad de acciones que tengo emitidas en el mercado, listo, ese es mi valor patrimonial. Sin embargo, la adquisición, cuando usted quiere comprar acciones, se hacen a valor de mercado, es decir, lo que la bolsa ha determinado, por ejemplo, para el precio de esa acción. Es ahí de donde vienen estos gráficos, no sé si a ustedes les mostré como los gráficos de Yahoo. Por ejemplo, vamos a ver el Dow Jones. Para que quedemos como más claro. Una cosa es valor patrimonial, que es totalmente contable, que no tiene especulación porque es el desempeño que tuvo la empresa. Mientras que, por ejemplo, ya todos conocemos a McDonald's. Mientras que hay otra parte que es el término de mercado, ¿ya? ¿Cómo va la especulación respecto al precio? ¿Cuánto debería costar? Es como que hicieron una encuesta, si lo vemos así, es como que hicieron una encuesta y le preguntaron, oye, según la especulación que ha tenido en el mercado este último tiempo, esta empresa, ¿cuánto crees que se escucha bien? ¿No? Sí, perfecto. Sí, súper bien. ¿Cuánto debería costar esta acción en este periodo de tiempo? ¿Ya? Entonces, es ahí de donde vienen estos gráficos, que tienen como unos altos y unos bajos, ¿ya? Por ejemplo aquí, bajas, altas, bajas, altas, bajas. Esto es por la especulación que tiene el mercado, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, nos dan cuál es el precio de apertura de esta acción, cuánto es lo que se transa en el mercado, cuántos billones. A ver, algo que me dé... No, aquí no hay nada contable. A ver, vamos a ver esto. Análisis. Ya, no. Existe algo entonces que va a ser nuestro valor patrimonial y otro que va a ser nuestro valor de mercado, que como estamos viendo aquí, considera especulaciones que no solamente tienen que ver con el riesgo de la empresa, con el desempeño de la empresa, sino que con lo que se espera de ella, ¿ya? Por ejemplo, es cuando uno dice, ¿qué se espera con el cobre cuando el dólar baja, por ejemplo? Uno diría ya, si el dólar baja, se esperaría que el cobre
el precio del cobre aumentara. Ya existe como una relación de mercado. Pero la pregunta es, ¿el cobre vale eso? El cobre, como tal, ¿vale lo que esa relación está diciendo? No. ¿Por qué? Porque una cosa es contable y otra cosa es de mercado. ¿Ya? Entonces, por eso se da lo que estamos viendo en este ejercicio, que por ejemplo estamos pagando un mayor precio por acción que la que debería costar. En tal caso, lo que se dice es que la acción está sobrevalorada a valor patrimonial, ¿ya? En caso contrario, si nosotros tenemos un menor valor entre el valor pagado y el valor patrimonial, es decir, por ejemplo, si yo compré las mismas 20 acciones, pero a valor patrimonial, ¿cuánto costaba antes valor patrimonial? Costaba 1000, ya. Sigue costando valor patrimonial 1000. Al momento de la adquisición yo no lo compré a 1500, sino que ahora las compré a 900. Se está diciendo, en términos como de lectura, que el mercado no tiene el mismo nivel de valor para esta acción, por lo tanto estaría subvalorado, ¿ya? En tal caso, por ejemplo, a valor patrimonial, la inversión en asociadas seguiría costando 20.000. Sin embargo, cuando yo pasé por caja, yo no pagué 20.000, yo pagué 18.000. Y como pagué 18.000, finalmente esta diferencia de valor fue por 2.000 y básicamente por el precio al cual está en el mercado. No sé si se entiende más o menos la diferencia entre un precio de mercado y un valor patrimonial. Gracias. ¿Sí? Una Perfecto. otra forma como de explicarlo podría ser es que cuando tenemos nuestros estados financieros, por ejemplo, es como que no considera nada. O sea, no está explícito lo que está pasando en el mercado en ese momento, sino que solamente el desempeño de la empresa, cómo vendió, cuánto le costó, no dice nada más, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver el precio de mercado, concluye todo. Ahí va la especulación respecto a la empresa de que si va a seguir creciendo o no va a seguir creciendo. Lo otro, por ejemplo, el riesgo de mercado en el cual se encuentra, el riesgo mundial en el cual se encuentra, como que incluyen más en riesgos, por lo tanto, por eso existe esa variación, ¿ya? Y existen otros modelos para valorizarla, donde usted puede incluir o excluir ciertos riesgos, pero normalmente lo que se da es que a valor patrimonial y el valor de mercado sean distintos, ¿ya? Es muy extraño que ambos, a no ser como en el primer momento cuando se emite, sería el único momento en el que con más frecuencia se da que valor patrimonial sea igual a valor de mercado, ¿ya? Eso. Entonces, luego de nosotros reconocer la inversión, la adquisición, perdón, nosotros lo que hacemos es el reconocimiento de, por ejemplo, la recepción de dividendos, ¿ya? Nosotros reconocemos la recepción de dividendos si es que la entidad ha declarado respecto a eso en su junta ordinaria de accionistas, ¿ya? Y ahí vamos a tener dos tipos de asientos, por ejemplo, uno que sea dividendos por cobrar, que nosotros tengamos esta oportunidad de poder cobrarlos, y el otro sería en caso de que la Junta Ordinaria dice que a esa fecha que se declaran, además se pagan. Entonces ahí tendríamos otro que sería por pago de dividendos, ¿ya? Entonces aquí están los dos asientos. El primero sería dividendos por cobrar contra inversiones en asociadas, y el otro sería banco por dividendos por cobrar. Luego de el reconocimiento de dividendo, nosotros reconocemos el resultado del ejercicio. Si esta empresa tuvo utilidades o tuvo pérdidas en el ejercicio, en el resultado del ejercicio, y lo que tenemos que reconocer es proporcional a nuestra inversión. Es decir, aquí tenemos que tener súper presente siempre desde el principio la cantidad de acciones que yo compré, cuánto representan del total de acciones que se encuentran en el mercado, ¿ya? Se encuentran como flotando por ahí, emitidas.
¿Ya? Y ahí uno lo que dice, por ejemplo, si yo adquirí el 20% de esta empresa, yo tendré que reconocer la utilidad del ejercicio por un 20%, ¿ya? Y lo que se hace es el reconocimiento básicamente por aquello. ¿Cómo reconocemos eso? Decimos, mira, si tenemos utilidades, vamos a decir que las inversiones en asociados aumentaron contra una cuenta que es de resultado, que aumenta al haber, que sería utilidad en asociados. Y si se generan pérdidas, va a ser al revés. Tendría que ser pérdidas en asociadas contra inversión en asociadas. Destruimos valor para inversión en asociadas cargando una cuenta de egreso que aumenta al debe, que sería pérdida en asociadas, ¿ya? Por último, lo que tenemos que llegar a reconocer son las otras variaciones que haya tenido la empresa. Y aquí normalmente nosotros hablamos de la cuenta que se llama otras reservas, ¿ya? Que ya hemos trabajado con ella en aquellos instrumentos financieros que tengan efecto en ORI, ¿ya? O todas aquellas cuentas, por ejemplo, como pensiones o reajustes de divisas que se encuentran en ORI, todo carga a esta cuenta que sería otras reservas, y nosotros también tenemos que hacer el mismo tratamiento que con la cuenta utilidad o pérdida, reconocer por el porcentaje, ¿ya? Por el porcentaje de participación que se tenga en él. Entonces, por eso se llama método de participación, porque básicamente nosotros tenemos que estar considerando en nuestra contabilización la participación porcentual que tenemos en el patrimonio de esta empresa. ¿Cómo contabilizamos esto? Bueno, nosotros decimos, mira, las inversiones en asociadas aumentan su valor contra otras reservas, que es una cuenta patrimonial, y otras reservas cuando disminuye estaría el debe contra inversión en asociadas. Entonces aquí tenemos cuando aumenta la cuenta otras reservas y cuando disminuye, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que está aquí, ¿ya? Lo que tenemos que tener presente es que la cuenta patrimonial se puede ver como una gran pantalla, por ejemplo, cuando nosotros vemos el estado de situación financiera, vemos la cuenta como tal en el estado de situación financiera que dice patrimonio, ¿cierto? Y decimos patrimonio, capital, utilidades o resultados acumulados, otras reservas. Y dice total del patrimonio, ¿ya? Eso sería, por ejemplo, patrimonio para nosotros y en general, ¿ya? Pero si nosotros quisiéramos ver, oye, ¿cuánto varió en utilidad? ¿Cuánto varió, por ejemplo, en otras reservas? Uno hace como un doble clic ahí y aparece un nuevo estado de situación financiera que se llama cambio patrimonial. Y ahí aparecen todos los cambios patrimoniales como tal, qué es lo que pasó en cada trimestre, por ejemplo, qué pasó con cada cuenta que se considera en otras reservas, por ejemplo. Y ahí uno podría hacer una contabilización más detallada respecto a cada una de las cuentas. Ya, sin embargo, está la otra opción que no está lo detallado y sino que solamente nos entrega la información necesaria para la contabilización, que este sería el caso que vamos a ver. Ya dice, el día 1 de octubre del 2017, la empresa Casa de Río S.A. realiza una inversión en la empresa A, B y C. En el cuadro de a continuación se detalla la composición del patrimonio de cada una de las empresas emisoras y el número de acciones adquiridas por la inversionista, además de las utilidades y reservas que se obtuvieron al 31 de diciembre del 2017. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las tres inversiones que se hacen, el total de acciones emitidas, las adquiridas, las utilidades que obtuvo durante el periodo completo y las reservas. ¿Ya? Adicionalmente, se tiene que las empresas A y B pagaron dividendos totales por un monto de 500.000 y 400.000. Por lo tanto, aquí tenemos pago de dividendos, o sea que además del reconocimiento tenemos que hacer pago de estos dividendos. Son 500.000 y 400.000 en general para todos los accionistas. El valor libre de las acciones, es decir, el valor contable de las acciones, de A a B, C al momento de la inversión era 1.800 y 900, y las empresas fueron compradas a precio de acción de 1.200, 750 y 960. Se pide contabilizar todas las transacciones derivadas de
la presente inversión, asumiendo que la empresa presenta estados financieros de forma anual. ¿Ya? Entonces aquí vamos a comenzar con nuestra contabilización. Y lo primero que vamos a hacer es la empresa A. Ya, yo me voy a salir un poco de la pantalla para poder escribir. Entonces, ¿qué es lo primero que se le ocurre que tenemos que hacer antes de empezar a contabilizar? Recoger los datos de la empresa A. Ya, recojamos los datos de la empresa A. De la empresa A, tenemos la empresa A dice que nosotros adquirimos 2.000 acciones, ¿cierto? De 8.000. Por lo tanto, ¿cuánto sería mi participación? ¿Qué porcentaje compré? ¿Cuál sería mi porcentaje de participación? Si yo adquirí 2.000 y son 8.000, ¿cuántas adquirí? ¿El 25? Sí. Exactamente, el 25%. Entonces, como ya tenemos un 25% de participación, nosotros asumimos de cierta manera que esta empresa tiene influencia significativa, por lo tanto, la contabilización tiene que hacerse mediante valor patrimonial a método de participación, ¿ya? Entonces, dado este dato, nosotros decimos que podemos llevar a cabo nuestra contabilización, ¿ya? Luego de eso, ¿qué otra cosa tenemos? Nosotros adquirimos cada acción de A, la adquirimos a 1.200, y a valor patrimonial, cada acción tiene un valor de 1.000. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir acá? De la acción que está sobrevalorada o está subvalorada. ¿Sí? Que subió el valor en 200 pesos. Exactamente. Aquí tenemos una variación adicional positiva de 200 pesos. Por lo tanto, vamos a tener una Valía positiva. plusvalía. Exacto. Entonces, ya con esos datos podemos comenzar a contabilizar. ¿Cuál era el primer asiento? Adquisición. Ya. El primer asiento es la adquisición. Y bueno, lo que no trajimos es cuando se compraron. El 1 de octubre. Entonces, el 1 de octubre del 2017 vamos a adquirir esta inversión. Por lo tanto, vamos a decir inversión asociada por un monto. Luego dijimos que teníamos plusvalía, por lo tanto vamos a añadir esta plusvalía. Y tenemos banco. ¿Sí? La pregunta es ahora, ¿cuánto es la inversión en asociada? Nosotros adquirimos 2.000 acciones, que son estas 25%. Por lo tanto, sería, a valor patrimonial, sería 2.000 por 1.000, ¿cierto? 2 millones, profe. 2 millones. Y lo que yo puedo rellenar al tiro es cuánto fue lo que yo pagué en el momento, ¿ya? Yo pagué 1.200 por 2.000. ¿Qué sería? 2.400.000. 2.400.000, por lo tanto, tuvimos una plusvalía de 400.000, que son básicamente los 200 pesos de plusvalía que tuvimos por cada acción por las 2.000. ¿Ya? Y ahí nosotros
determinamos inmediatamente que aumentó el valor, ¿ya? Profe, pero una consulta, ¿los 400 lo ganó la empresa que vendió las acciones? Sí, Ah, ya. No el que compró las acciones, él perdió no, 400. exacto. Si uno lo Ah, quisiera ver así, sí. ya. Pero básicamente igual no se pierde. Lo que pasa es que hay que contabilizar como por qué no cuadra el valor patrimonial y el valor razonable, Ya. ¿ya? Claro, cuando uno está emitiendo una acción y la vende más cara de lo que cuesta, uno estaría ganando al momento de que se efectúa la venta en ese caso, ¿ya? Es como que básicamente nosotros tenemos que hacer un asiento en el que nos demos cuenta de que, oye, creo que nos vendieron la poma, no costaba eso, ya no importa, contabilizamos. Es como eso, ese es este asiento, ¿ya? Ahora, lo siguiente que tenemos que contabilizar, el primer paso que decía eran los dividendos, ¿cierto? Decía dividendos, utilidades y otros resultados. Entonces, vamos al 31 de diciembre del 2017 y lo que vamos a decir aquí es que tenemos que reconocer primero los dividendos. Entonces, dividendos por cobrar a cargo Profe, de, dígame. entonces una plusvalía es algo negativo, o sea, se pierde plata, porque mi valor, o sea, me están diciendo que vale menos la acción, Exacto, a valor patrimonial, o sea, valor patrimonial. ¿ya? Porque puede ser que usted le crea que cueste 1.200, si por algo la compró. Usted espera, tiene las mismas especulaciones que el mercado de que esta acción va a seguir subiendo, ¿ya? Pero a valor patrimonial sigue costando 1.000. Aunque la empresa sea la más exitosa del mundo, el valor patrimonial sigue siendo 1.000, ¿ya? Cuando tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de las empresas, cuando compran acciones, cuando compran participación dentro de otra, es porque esperan un beneficio, una estrategia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, reducción de costos, expansión de mercado. Entonces, cuando uno compra y adquiere a 1.200, uno, uno en este momento se pregunta, ya, pero es como que perdiste plata, porque en verdad no costaba 1.200, costaba 1.000, entonces, a ver, y si estos fueran millones de millones, estarías perdiendo mucho dinero, como tu costo oportunidad, pero realmente lo que está detrás es la estrategia de lo que se espera de estos 1.200. ¿Se entiende más o menos? Es como totalmente estratégico. Sí, perfecto, las especulaciones que tienen a futuro. Exactamente. Entonces, si yo lo compré a 1.200 porque tengo una especulación, por ejemplo, de que aumente. El ejemplo que voy a seguir repitiéndolo es Delta con LAN. Delta adquirió probablemente a un valor muy, muy superior, el valor razonable de LAN respecto a su valor patrimonial de cada acción. Lo adquirió mucho más alto, ¿ya? Pero la pregunta es ¿por qué? Porque de esta manera, entre LAN y Delta, mayoritariamente Delta, iba a poder utilizar las rutas que tenía LAN, ¿ya? Y no tener que hacer una inversión como aparte. Entonces, probablemente lo adquirió a un mayor valor par porque la especulación respecto a los beneficios del mercado que se iban a obtener era mayor, ¿ya? Probablemente ahora Delta esté un poco pataleando porque las acciones de LAN disminuyeron un montón, entonces podría haber pagado menos, ¿ya? Pero básicamente la especulación como a largo plazo, ¿ya? Recuerden que si invierten en acciones, siempre tiene que ser a largo plazo y tener ahí un antiácido y varias cositas para el dolor de guata porque las bajas a corto plazo son muy bajas y los picos son muy altos, entonces como que hay que estar ahí medio sin nervios, ¿ya? Entonces tenemos dividendos por cobrar contra inversión en asociadas. Dividendos por cobrar, la pregunta es, ¿cuántos son los dividendos que entrega esta empresa? ¿Cuántos son los dividendos que va a pagar?
¿500.000? 500.000. La pregunta es, ¿yo reconozco esos 500.000 completos para mí o tengo que considerar solamente mi participación? Solamente la participación. Exactamente. Entonces sería el 25% de 500.000. Profe, Dígame. ¿a usted le da lo mismo la glosa? O sea, la prueba para saber si ponerla o no. Sí, Ah, vale, vale. no tengo tema con la clase. Si la quiere poner, por ejemplo, para aquí poner la adquisición del 25% de la otra empresa para tener como un control suyo, perfecto. Ya, ya, Las ya. glosas sirven para tener, para entregar información adicional sobre el asiento, ¿ya? Entonces son 125.000 los dividendos que se esperan recibir y dicen que se pagaron. Por lo tanto, vamos a poner banco por 125.000 contra inversión, perdón, contra la cuenta de dividendos por cobrar. Y ahí tendríamos el reconocimiento y el pago de los dividendos, ¿ya? Luego de esto que decía, nos sugería la norma que reconociéramos ahora las utilidades. Por lo tanto, el 31 de diciembre del 2017 vamos a reconocer las utilidades de esta empresa. ¿Fueron utilidad o pérdida? Fueron utilidades de 1.000.000 a positivo. Por lo tanto, nosotros decimos en tal caso que se creó valor para la inversión. Profe, Ujú. no sé dónde sale el 125.000. El 125.000 son los 500.000 de dividendos por el 25%. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. De nada. Ya, entonces inversión en asociadas. Asociadas. Contra utilidad en asociadas. Básicamente lo que estamos haciendo es reconocer la utilidad que tuvo esta empresa, que fue de 1.000.000, por nuestra participación del 25%. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien, 250.000. Muchas gracias, Lucas. 250.000. Pero perfecto. ¿De dónde sale el millón? El millón sale de acá. De ahí. De la utilidad que está ahí. De nada. Ya. Entonces, 1.000.000. Luego de eso, lo que nos decía la norma es que teníamos que reconocer las otras reservas. Entonces, nos vamos a ver nuevamente nuestra información y nos damos cuenta que la cuenta de otras reservas también está positiva por 700.000. Por lo tanto, este asiento debería ser por 700.000 por el 25%. ¿Ya? Esa sería nuestra participación de la cuenta de otras reservas. Nosotros lo queremos poner como fácil, podríamos decir, oye, mira, las inversiones en fondos mutuos que hicimos a valor ORI generaron 700.000 en ganancias. Y listo. 175.000. Entonces se creó valor para inversión en asociadas
275.000 contra la cuenta otras reservas, que es por 175.000. La pregunta es, ¿tengo otra información que contabilizar? ¿Me faltó algo de contabilizar de la información otorgada por la empresa en estos momentos? Profe, en el último caso, si hubiese sido pérdida, sería al revés la cuenta, ¿no? Exactamente, es lo que vamos a Otra ver. reserva versus inversión en asociada. Exactamente. Vale. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el ejemplo 2, de la empresa 2. ¿Ya? Entonces voy a bajar acá. Ya. Vamos a hacer la empresa B. Ya, vamos a traer toda la información que necesitamos. Me la voy a llevar mejor para no estar subiendo y bajando. Entonces, esta es total emisión. Esto es lo adquirido. Estas son las utilidades. Y estas son las reservas. ¿Ya? Vamos a ver a cuánto se compró esta empresa. Se compró a 7.50. Y el precio a lo patrimonial era de 800. Y pagó dividendos de 400.000. Ya está toda la información que necesito. Entonces, lo primero... La participación no, profe. ¿Ah? La participación que tiene Eso el es porcentaje. Eso es lo que iba a sacar ahora mismo. Exacto. Ah, vale. Vamos a ver la participación. ¿Cuánto nos da? 35, profesora. Ya. Entonces la participación, Por ciento. un 35%. La pregunta es, bajo la norma que hemos descrito, ¿se considera como influencia significativa? Sí, porque está dentro del 20 y el 50. Entonces podemos contabilizarla por método de participación. Ya. Lo primero que tenemos que ver qué es, entonces, el primer asiento, bueno, todas estas fueron adquiridas el 1 de octubre del 2017. Entonces, el primer asiento sería la adquisición. Bueno, veamos aquí cuál es la variación que se tuvo entre el adquirido y el patrimonial. ¿Qué pasó ahí? ¿Pagamos más o pagamos menos de lo que deberíamos pagar? Menos. Menos, ¿cierto? Pagamos 50 menos. Por lo tanto, a diferencia de lo anterior, acá tendríamos una... ¿Cómo se llama? Una plusvalía al otro lado, profe. Pero bueno, Entonces sería una ¿Minusvalía? minusvalía. Menos. valía. eso. Una plusvalía negativa. Ya, una minusvalía. Entonces, no, pues tenemos que empezar. El 1 de octubre del 2000. Muy bien. Entonces, el 1 de octubre del 2017, lo que tenemos que hacer es decir, ok, apareció una cuenta que se llama inversión en asociadas. ¿Sí? ¿Por un monto de cuánto?
¿Por un monto de cuánto? $5.600.000. Ya que serían los 800 por las 7.000 acciones que se adquirieron. ¿Sí? ¿Cuánto pagamos a banco? O sea, ¿cuánto pagamos al momento? $5.250.000, profe. 5.250.000. Por lo tanto, asumimos que la minusvalía iría acá. La minusvalía fue por 350. 350.000, que hace razón a los 50 pesos por acción por las 7.000 acciones. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestro primer acción. Luego de eso nos decía que reconociéramos, ¿qué era lo que teníamos que reconocer ahora? Los dividendos. Los dividendos. Entonces nos vamos al 31 de diciembre del 2017. Reconocemos dividendos, aparece dividendos por cobrar. Por algún monto contra inversión asociadas. ¿Sí? La pregunta es ¿por cuánto? Bueno, esta empresa repartió 400.000 de dividendos por un 35%. Aquí me están soplando 140.000. Y a la misma fecha, que se pagaron, vamos a tener el banco. Los dividendos. Ahora, ¿qué viene? Ahora, ¿Utilidades o pérdida o no? exactamente. ¿Qué pasó con esta empresa? Tuvo Tenía utilidades, pérdida. tenía utilidades y reservas Ah, y pérdidas. eso. Eso. Las utilidades son de 1.200.000, por lo tanto, para reconocerlo va a ser 1.200.000 por el 35%. ¿Cuánto es ese monto? 420. 420. Entonces, es de asociadas. ¿Cuánto me dijeron? Por 420. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda reconocer las otras reservas, que es el 31 de diciembre de 2017. Ahora sí, tenemos reservas negativas. Por lo tanto, tenemos que reconocer esas como pérdidas que tuvimos de 400.000 negativo por el 35%. ¿Cuánto daría eso?
Menos 140.000. Menos 140.000. Entonces, aquí tendríamos otras reservas. Por 140.000 contra esos. Ahí. Y ahí tendríamos otras reservas y terminaría. Profe, Dígame. ¿qué son las otras reservas en la empresa? La cuenta de ORI, lo que está después del estado de resultado, todo lo que es ORI. Por ejemplo, cambio en pensiones, divisas, todo aquello que no sea considerado dentro del periodo, ¿ya? O sea, como del periodo operacional y financiero de la empresa, se reconoce en ORI, y ORI tiene resultado también que puede ser positivo o negativo, y eso se acumula en la cuenta otras reservas. Gracias. De nada. Ya, entonces esto sería el B. Les dejo el C a ustedes, que sería al revés. En este caso, el C no reparte dividendos, por lo tanto no hay que hacer un asiento de dividendos, solamente reconoceríamos la adquisición, utilidad y reservas, con pérdida en la utilidad, en el resultado del ejercicio, y con ganancia en otras reservas. En términos de precios por acción, tiene una plusvalía porque nosotros pagamos 960 versus 900, que era lo que costaba, a valor patrimonial. Entonces, llevaríamos la misma contabilidad, ¿ya? Aquí no hay venta de acciones, como sí lo podíamos ver en inversiones no permanentes, porque la idea de esto es que sea una empresa asociada, es estratégico, es a largo plazo. Por lo tanto, realmente, hasta que no venga otra empresa y nos compre a todos, esta inversión es como perpetua, ¿ya? Es muy extraño que se venda. Ahora, aquí tenemos, les voy a presentar los otros tipos de ejercicio. Los otros ejercicios que tenemos, por ejemplo, este ejercicio tiene la información no tan explícita, pero la tiene igual que el ejercicio anterior, ¿ya? Tiene la cantidad de valor patrimonial que vale, como cuánto cuesta, la participación y el valor pagado. Entonces uno puede determinar, por ejemplo, si nosotros compramos el 40% de esta empresa, cuál es el valor patrimonial y cuál sería mi monto pagado. Como no necesito exactamente saber la cantidad de acciones que compré, yo quiero saber básicamente cuánto fue la plusvalía o cuánto fue la minusvalía en caso de existir, nos regimos por los porcentajes, revisamos todos los porcentajes de participación y nos damos cuenta que todos tienen influencia significativa, por lo tanto pueden ser contabilizados por este método, y la información sigue siendo la misma, utilidades y reservas. Dice adicionalmente, la empresa A y C pagan dividendos equivalentes al 30% de sus utilidades obtenidas, ¿ya? Entonces, en caso de tener utilidades, se pagan dividendos, ¿ya? Eso es súper importante, porque uno podría llegar a pensar que en caso de que tengamos pérdidas, también tenemos que pagar dividendos, y no. Solamente en caso de tener utilidades, se pagan los dividendos mínimos. Esa es una política de dividendos que tienen las empresas. Por lo tanto, por eso dice que ahí se pagan dividendos, ¿ya? Entonces, podría ser que también se les presente la información adicional que diga se pagan dividendos equivalentes al 30% de sus utilidades obtenidas. Y ustedes tendrían que identificar cuál empresa reparte dividendos, ¿ya? Entonces, como dijimos, solamente reparten dividendos las que tengan utilidades del ejercicio, ¿ya? Y ahí les piden la contabilización. Ahora, este es otro tipo de ejercicio, que lo vamos a leer ahora, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, porque ustedes necesitan entender que también la información proviene de otros tipos, o sea, tiene otro tipo de información presentable para la contabilización.
Por ejemplo, en estos casos así podría ser empresas como pymes, emprendimientos, que a lo mejor ellos solamente tengan utilidades como utilidades consideradas, como este tipo de plano, como que tiene este tipo de información y no hay nada más detallado. Sin embargo, en una empresa, una corporación, uno puede llegar a encontrar este tipo, que sería como, esto es como un mini situación patrimonial, porque el de situación patrimonial real tiene otras cuentas y tiene distintas como columnas, pero básicamente dice lo mismo, ¿ya? O sea, esto es como un resumen de eso. Y bueno, acá lo que tenemos que ver primero que todo es cómo nos están presentando la información, ¿ya? Entonces dice, con fecha de 3 de julio del 2017, la sociedad anónima Alumsa adquiere el 32% de las acciones de Bronces S.A. en 130 millones. Entonces, lo primero es que nosotros adquirimos un 32% por 130 millones, las que se pagan al contado. Entonces ahí tendríamos nuestro ciento de adquisición, pero la pregunta es, profe, ¿de dónde saco yo el valor patrimonial? Y en algún momento de esta clase yo les dije que el valor patrimonial de una acción era el total del patrimonio dividido en el número de acciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno tendría que ir al total del patrimonio, que este sería el total del patrimonio, y determinar cuánto es lo que vale. ¿Ya? Entonces, aquí, ojo, porque tenemos el estado de situación patrimonial desde el año 2016 al 2017. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos aquí es cuándo se adquirió. ¿Cuándo adquirió la empresa? Se adquirió en julio. Ya, por lo tanto, al igual que cuando veíamos fondos mutuos, por ejemplo, las variaciones, aquí nosotros de la misma manera descartamos. Entonces, como se compró en julio, la información de marzo no me importa, de diciembre el año anterior tampoco. Julio está por aquí, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, a simple vista tengo solo estos dos valores, como estos dos valores patrimoniales. La pregunta es, si lo compré en julio, ¿lo compré a valor patrimonial de junio o de septiembre? De junio. De junio, ¿cierto? Entonces nosotros decimos inmediatamente que deberíamos considerar a junio como el inicio. Por lo tanto, como lo consideramos como inicio, este sería mi valor de patrimonio a ese momento. ¿Ya? Entonces, si uno quisiera hacer como un cálculo rápido en este momento, como para adelantar, uno diría, mira, si yo compré el 32% de esta empresa, ¿cuánto costaba esta empresa valor patrimonial al 3 de julio? Sería el 32% del valor patrimonial de ese momento. ¿Tiene sentido para ustedes o no? ¿Tiene sentido o no? Pero, profe, si ya no están diciendo que son 130 millones. Sí, yo lo compré a eso salió por banco. Pero como yo tengo que contabilizar la adquisición a valor patrimonial, Ah, yo tengo que el saber valor si tuve una patrimonial, minusvalía o claro. una plusvalía, ¿cierto? Tuvo una plusvalía. Ya, ¿cuánto es el 32% de ese valor? Si me lo Eh, podría soplar. 100, 100, póngale 1, 2, 0, 2, 8, 2, 0, 3, 13. 13. Eso, Ah, a ya, eso estaba el patrimonio. ya, eso estaba el patrimonio. Entonces yo pagué más, ¿cierto? Yo pagué 130 y costaba 129 millones y fracción. Por lo tanto, uno podría decir aquí inmediatamente que tuve una plusvalía por este 32% que adquirí. Profe, era el 32% de 384 millones, ¿cierto? Sí. Es que a mí me dio otra cosa. Sí, profe, perdón, puse no, me equivoqué, perdón, profe.
Ya, bueno, en tal caso hubiera sido plusvalía. Ahora, ¿cuánto da? Eso, sí, eso es lo que dijo el Lucas, eso es. Ya, 123.688.800. Ya. A ver, De ¿cuál es todas la maneras, igual tuvimos una Plusvalía. plusvalía. Súper. Ya, entonces, ¿se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Cómo descartamos Sí. inmediatamente la información? Sí. O sea, lo que estamos atrás era como extra. Exactamente. O sea, a ver, esto nos sirve, por ejemplo, estas dos que están acá, nos sirven para ver una tendencia. O sea, nos podrían haber servido al momento de tomar la decisión de invertir un 32%. ¿Ya? Porque podemos ver que el patrimonio va aumentando, por ejemplo, acá abajo, va aumentando. Entonces, finalmente uno podría decir, mira, me servía, pero para tomar la decisión. Pero como yo ya tomé la decisión, y yo ya invertí, yo ya adquirí el 32%, ahora tengo que empezar a contabilizar, ¿ya? Entonces sería como lo primero y lo más importante, ¿ya? Profe, y la Entonces, plusvalía Profe, es la diferencia entre 130 millones y 123, ¿cierto? exactamente, esa sería la plusvalía. Ya. ¿qué se hace con los dividendos en este caso? Como tenemos dividendos provisorios, ¿se hace con los dividendos provisorios o con la provisión de dividendos? Se hace con los dos, ¿ya? Se hace con los dos, ¿ya? Por ejemplo, en tal caso, los dividendos propuestos, estos que están acá, son los obligatorios, y estos son como los adicionales, si es que le queremos poner así, como los regalitos, ¿ya? Los dividendos, se borró, los dividendos que teníamos, ¿ya? Son adicionales. Entonces lo que uno hace aquí es hacer reconocimiento doble de dividendos. O sea, primero reconocemos los dividendos obligatorios y después reconocemos los dividendos provisorios, ¿ya? Pero, en este caso, como es de un año, no existieron dividendos provisorios como entre medio, se contabiliza al final del periodo, ¿ya? A nosotros nos dicen que tenemos que contabilizar a esta fecha, pero si ustedes se dan cuenta, entre junio y septiembre, y de septiembre a diciembre, hay variaciones en las cuentas. Entonces, lo importante aquí es ir destacando ciertas cosas, que esto es como un zoom a el patrimonio, ¿ya? ¿Qué pasa con el capital pagado? Yo les dije que el capital pagado se tiene que mantener constante. ¿Por qué? Porque es con lo que la empresa abre, ¿ya? Se inicia. ¿Cierto? Sí. Ya. Estas dos cuentas que están acá, tanto las utilidades retenidas como el resultado del ejercicio remiten como a lo mismo, pero están separadas, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Estas son las utilidades, la primera, las utilidades retenidas que se ha tenido la empresa durante el periodo, y esta que está acá es el resultado del ejercicio propiamente tal, ¿ya? Aquí esta es como la cuenta que aquí aparecía en los ejercicios anteriores como utilidad, esa es la cuenta que aparece acá como resultado del ejercicio. ¿Qué pasó con el resultado del ejercicio del trimestre trimestre? ¿Ya? Tienen. Ah, ¿Ya? Reservas legales son reservas que se utilizan de manera tributaria, por lo tanto con ellas nosotros no trabajamos. Si quieren lo rayo con rojo, porque nosotros no contabilizamos esa parte que es tributaria. Nosotros estamos en la parte más financiera, por lo tanto no lo consideramos. En este caso, como las utilidades, tenemos que reconocer las variaciones en las utilidades y no en el saco completo de utilidades retenidas. Esta tampoco lo vamos a considerar. Otras reservas son otras reservas, entonces esta sí la consideramos, resultado del ejercicio sí lo consideramos, y los dos tipos de dividendos. ¿Ya? La pregunta ahora es, ¿cómo contabilizo esto? Porque en los ejercicios anteriores me han entregado los datos ya listos, ¿ya? Entonces lo que uno hace básicamente es ver las variaciones que obtuvieron estos periodos. Por ejemplo, en otras reservas, de junio a septiembre aumentó o disminuyó otras reservas. disminuyó? Ya, entonces yo disminuyó. tengo que hacer otras reservas al debe. ¿Qué pasó, por ejemplo, de septiembre a diciembre? Aumentó.
aumentó. Entonces yo contabilizo por la variación en mi porcentaje. Lo mismo con el resultado. ¿Qué pasó, por ejemplo, de junio a septiembre? Bajo. Aumentó, Ah, sí. porque pasó de pérdidas de 1,5 millones a 270.000, entonces aumentó. Y de septiembre a diciembre, Aumentó de nuevo. aumentó de nuevo. ¿Ya? Y luego tengo los dividendos. Ahora, esta información que está acá abajo dice, la sociedad Bronces posee la emisión de, aquí nos dice la cantidad de acciones, nos dice la emisión son total de 8.000 acciones, donde nosotros adquirimos el 32%. La Junta de Accionistas celebrada el 28 de marzo aprueba la siguiente distribución del resultado del ejercicio. Ya 15% a reservas, 35% a dividendos y utilidades retenidas al 5%. Entonces nosotros sabemos que esto va a corresponder a los dividendos. Con fecha del 14 de agosto se vendió el 100% de los terrenos que habían sido revaluados en el ejercicio anterior, generando un abono en otra reserva de 15.700.000. El directorio distribuyó dividendos provisorios en el mes de noviembre por 0,15 por acción. Y en el mes de diciembre se revalúa la instalación de construcción de la industria, por revaluación aumenta en otras reservas, y el 31 de diciembre se provisiona el 30% del resultado del ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la NIC 37 de dividendos. Básicamente lo que me están diciendo aquí es la explicación de todo lo que está pasando acá arriba que nosotros ya vimos, ¿ya? Las reservas legales es una reserva que posee la empresa, que es el 15% trimestre a trimestre. Entonces a nosotros nos piden que contabilicemos esto de manera trimestral. Y por eso estábamos viendo la variación de trimestre a trimestre. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, pero prefiero los de arriba. Me gustan más los datos. Sí, es verdad. Entonces, deme un segundo. Entonces, por el día de hoy, dejamos la clase hasta aquí. Hoy día vimos inversiones asociadas, distintos tipos de presentación de información. Miren, normalmente cuando uno busca la contabilización de esto viene por el estado de situación patrimonial y uno debería saber leer el estado de situación patrimonial. Sin embargo, nosotros tenemos entendido que existió como un desnivel por el semestre anterior en términos de lectura de patrimonio, en lectura de propiedad, planta y equipo y de inventario. Por lo tanto, nosotros se los presentamos y trabajamos con ellos y por eso les damos como mayor información, ya como respecto a eso, qué significa cada cuenta. ¿Ya? Entonces, las inversiones asociadas tienen estos distintos tipos de presentaciones, comúnmente a través de situación patrimonial, pero también se puede hacer a través de la información más resumida, que solamente las cuentas que nos interesan contabilizar en una tabla. Y a modo de conclusión, nosotros lo que nos importa primero es determinar cuál es el porcentaje de participación dentro de la otra empresa para determinar si realmente lo podemos contabilizar a método de participación. Lo siguiente que nos importa saber es que si tuvo una plusvalía o minusvalía respecto a su valor libro y valor de mercado, que cómo fue lo que pagamos, y si reparte o no reparte dividendos, si tiene pérdida, utilidades, y otras reservas aumentan o disminuyen. Entonces, básicamente nosotros esas cuentas las contabilizamos por participación y la adquisición a valor patrimonial. Eso sería inversiones asociadas. Siempre recuerden que son inversiones que se hacen de manera estratégica para una empresa por distintos factores y tienen que cumplir con un control, con una influencia significativa, perdón. Entonces, tienen que pasar dos cosas. O que nos digan el porcentaje de participación y que sea entre un 20 y un 50, o que nos digan textual que tiene influencia significativa y no control sobre esta empresa. Entonces tienen que pasar una de las dos cosas. Si pasan las dos cosas, genial. Como que nos reiteran y nos aprueban más aún que tenemos que hacerlo por esa metodología. ¿Alguna duda? ¿No?
Ya, mire. Profe, Dígame. profe, ¿hasta qué materia entra en la solemne? Hasta leasing. Leasing. Ya, entonces nosotros mañana, iba a decir el jueves, mañana nosotros vemos este ejercicio de inversión en la sociedad y vemos leasing. Y con eso estamos. Ah, ya. ¿Ya? Recuerden que no solamente es parte de ejercicio, sino que también es parte teórica. Por lo tanto, igual vayan estudiando, la NIF, está el libro base también, y yo se los puedo subir porque lo tengo. Pero de todas maneras ese libro es como lo mismo y repetitivo de lo que dicen las NIC, lo que dicen las presentaciones, por lo tanto es como para tener conocimiento solamente. Y es un libro que está en el mercado de Estados Unidos, por lo tanto de repente no concuerda mucho con los términos que ocupamos como de empresa y cosas así. Ya le subí todos los videos a YouTube, espero subírselo hoy día, espero que se convierta rápido y que me lo permita subir rápido por el internet, y le subo esta guía al terminar la próxima clase que tengo. ¿Ya? Eso. Nos vemos mañana y que les vaya muy bien.